En el estudio, sobre el escenario, había un cartel de Madame Blasé para sus actores que decía: sé natural. Yo había puesto notas en el estudio por todas partes. Sed naturales. Era lo único que les pedía. Creo que para un actor ser natural lo es todo. Es una de las cosas más obvias de su trabajo. Entras en esos mundos y enseguida sientes algo por esa gente. Ella amaba a la gente, amaba el mundo en el que vivía. Ella no quería resultar artificial, quería que pareciera real. Hay un elemento de verdad. Y en torno a él se construye la ficción. En realidad es más naturalista y para mí mucho más difícil conseguir eso. En muchas de las películas militares y westerns de Alice en Solax aparecen mujeres empoderadas y en papeles de liderazgo. La interpretación y el alcance de lo que rodaba son muy similares a la forma en la que estamos habituados a ver cine. Eran películas maravillosas con planos artísticos y las actrices eran increíbles. Hacían cosas muy físicas con absoluta seguridad. Ella tomó conciencia de la desigualdad sexual y lo reflejó en sus películas, intentando cambiar la visión sobre cuál es la diferencia entre los sexos. La pequeña Trixie oye que su hermana morirá cuando caiga la última hoja y se promete prolongarle la vida atando hojas caídas a un árbol. Vislumbramos a una niña pequeña. ¿Y por qué conquista nuestro corazón? Porque es puro, es sencillo, no está manipulado. Alice es una narradora genuina. Son películas sobre fragmentos de vida. Y viéndolas, te das cuenta de lo poco que eso ha cambiado. Me pidieron que trabajara promocionando la primera película, en la que todo el reparto era afroamericano. Creo que es una película claramente de su tiempo. No era muy progresista, pero quizá entonces se viera de una forma diferente. Independientemente de su propósito, seguía siendo una película importante históricamente porque mostraba una imagen cinematográfica del mundo negro que era algo que nunca se había visto antes. Un tonto y su dinero es una película muy interesante. Él es un tonto para sus amigos y para la gente que le conoce. Y entonces se encuentra una cartera llena de dinero. Se compra un coche caro, pasa por delante de la casa y luego vuelve a pasar. Y entonces todo el mundo le quiere porque tiene dinero. Después, por supuesto, lo pierde y a nadie lo quiere. Fue una historia que le atrajo, pero no sé mucho sobre el contexto. La revista francesa Ciné Journal publicó Un tonto y su dinero de Madame Blasé. Presenta a James Russell, el rey del cakewalk, y a su troupe. Cuando Madame Blasé les dijo a sus estrellas blancas que compartirían pantalla con un actor negro, todas se negaron, ya que consideraban una deshonra actuar con gente de color. El artículo concluía: tal es el estado de los prejuicios raciales en la América libre. Ahora, el reparto de Un tonto y su dinero es íntegramente negro. Es impresionante que pudiera hacer una película, incluso en esa época, pero hacerlo contra viento y marea, adelantándose tanto a su tiempo con sus ideas, es extraordinario. Herbert se fue de Gaumont y Alice lo nombró presidente de Solax para que se encargara de las negociaciones y de las finanzas. Meses después, Herbert funda Blasé Features. Los Blasé dirigen y producen utilizando los medios de Solax. Herbert era un personaje interesante. ¿Por qué decidió de repente, voy a hacer mis propias producciones, yo también quiero ser director? Y lo hizo al mismo tiempo que lo estaba haciendo ella, en el mismo estudio, pero con dos productoras diferentes. Una casa dividida es la que más me gusta. En una casa dividida, el esposo y la esposa, separados, viven bajo el mismo techo y se comunican a través de notas. Todas las mujeres son muy arrogantes. La mecanógrafa, que es muy insolente, y la cocinera. Todas ellas están al mando y yo pienso, ahí está Alice Guy Blasé. Ella tuvo que escribir y dirigir esas películas. Alice escribió para The Moving Picture World acerca del papel de la mujer en la producción cinematográfica. No hay nada relacionado con la preparación de una película que una mujer no pueda hacer tan fácilmente como un hombre. Y no hay razón por la que no pueda dominar completamente todas las técnicas de este arte.
La depresión económica en Estados Unidos y el comienzo de la Primera Guerra Mundial crean dificultades financieras a los Blasé, que se ven obligados a trabajar para otras compañías. Las viejas maneras de hacer películas ya no funcionaban. Había una mayor división del trabajo. Era necesario producir más títulos al mismo tiempo. Todo estaba mucho más orientado al negocio. Y la idea de que eras un artista y un artesano, no. A todo eso había que añadir un trust. Thomas Edison se unió con Eastman Kodak y 8 productoras, y el acuerdo era que nadie que no formara parte del trust podía comprar cámaras o películas Edison. Alice y Solax estaban con Universal y Fox, y todo el que quisiera hacer una película tenía que unirse a ese trust o pagar derechos. Tenías que pagar una suma enorme por la licencia o ser independiente, en cuyo caso era muy difícil sobrevivir. La sombra de Edison sobre la industria era tan grande que obligó a la gente a dejar la costa este y a migrar a la costa oeste, porque no podían hacer negocios con él legalmente. Tenían que hacerlo lejos y de la manera más barata y rentable, y por eso eligieron California. La hija del océano, una película de William Randolph Hearst, protagonizada por Doris Kenyon y Carlyle Blackwell, había sido dirigida por Madame Blasé. Lo que más me impresionó fue su modernidad. Siempre está en movimiento. Hay violencia en las relaciones. La interpretación es muy sutil, no sobreactúan. Es una historia realmente sofisticada. Alice y la activista social Rose Pastor Stokes escribieron Decidirán los padres, un guión sobre la planificación familiar. La película, cuyo estreno debía coincidir con la apertura de la clínica de planificación familiar Margaret Sanger, no llegó a rodarse. Habría sido maravilloso que hubiese estrenado su película en la clínica de Margaret. Por supuesto, Margaret fue arrestada en el mismo momento en el que abrió su clínica. Aún seguimos luchando por la planificación familiar. La emperatriz está realmente bien hecha. La narración es increíble. Ella era una directora maravillosa y es evidente que sabía lo que pasaba en el plató. Todo. Sabía de atrezo, de dirección artística, de vestuario, de interpretación, de iluminación. Y ella lo controlaba todo. Madame Blasé dio una conferencia sobre dirección y guión y mostró algunas de sus películas en la Universidad de Columbia. Cuando dio esa conferencia no entendía por qué las mujeres no podían dirigir. Los hombres son una especie de fraternidad. Ha habido algunos avances, pero apenas merece la pena mencionarlos. ¿Nunca tuvo problemas en Estados Unidos? Los únicos problemas que tuve fueron con compañías francesas. ¿El hecho de ser mujer, la primera mujer directora, le planteó algún problema? En aquella época no era habitual que una mujer hiciera un trabajo de hombre. No, al contrario, allí hubo personas que me ofrecieron financiación para... ¿Y en Francia? Oh, en Francia en absoluto. Los Blasé empezaron a alquilar los estudios Solax a otras compañías. El matrimonio de mis padres se estaba rompiendo. Las cosas no iban nada bien. Herbert dejó a su familia y se mudó a Hollywood. Se fue con Catherine Calvert, que había trabajado para él y para su mujer, y que se convirtió en su amante. Alice se mudó con sus hijos a Nueva York. Desde allí escribió a Herbert: gracias por tu carta. He terminado de rodar mi película y voy a empezar a montarla. Los niños están bien. Atentamente, Alice Blasé. Y añadía: he sabido que desde tu marcha vives con la señora Smalley, tu amante. Te advierto que voy a emprender acciones legales contra esa mujer, porque deseo que al menos se respete mi nombre y el de mis hijos. A ella le pareció divertido preguntarme: ¿es la señora Blasé? Yo le enseñaré que de verdad soy Madame Blasé. Herbert Blaché era un verdadero mujeriego. Otras habrían dicho, al diablo con Herbert. Pero ella lo necesitaba a su lado, aunque él creativamente no aportara nada. Mi padre había especulado en bolsa.
en acciones de aviones. Cuando la guerra terminó, esas acciones no valían nada. Y perdió $40.000 de aquella época. Fue un golpe muy duro. Y ellos no pudieron seguir adelante. Solax, que ya estaba muy endeudada, perdió uno de sus edificios a causa de un incendio. La columnista cinematográfica Luella Parsons anunció que Madame Blasé había sido contratada para dirigir una serie de películas. Una de ellas era Reputaciones manchadas. Durante el rodaje, Alice contrajo la gripe. Cuando Herbert supo del deteriorado estado de salud de su esposa, invitó a Alice y a los niños a Los Ángeles. Allí vivían separados. Herbert la contrató como su ayudante de dirección para 2 películas protagonizadas por Alan Asimova. La última película de Alice en Estados Unidos, Reputaciones manchadas, se estrenó en Broadway. Herbert empezó a trabajar para los estudios Universal como director y productor. Me encantaría saber más sobre su vida personal. Estoy segura de que no fue fácil. Mi madre era sumamente francesa y sumamente decimonónica. Oh, esto es horrible. No, no tenemos que hablar de eso. Apagaré la cámara. De acuerdo. A causa del desafecto de mi padre y el hecho de que parecía que lo único que le interesaba eran las mujeres, ellos ya no trabajaban en armonía y los trabajos que tenían exigían armonía. La empresa quebró. Lo que quedaba de Solax, su mobiliario, fue subastado. Y Alice, divorciada, regresó a Francia con sus hijos. Hola, Pamela. Tenemos una cosita que enseñarte. Tienes las manos perfectas para hacerlo, con esa manicura. Ya sabes, soy una chica de Jersey. Tienes que tenerlas. Estas son cartas de Alice. Dios mío. Las firmaba como Tanta Alice. Normalmente usaba M.G. La madre de Alice. Esta es de 1924 y es de Marie. Vaya, estaba muy unida a tu abuelo. Alice estaba ocupada. Para nosotras, a partir de 1922, solo hay oscuridad. Así que esas cartas son muy importantes. Viviendo en Niza, Alice solicitó puestos de dirección y gestión, pero no consiguió que la contrataran. Alice escribió a su abogado para llevar a Herbert a los tribunales, a menos que pagara la pensión alimenticia que debía. Él tiene deudas, yo también. Nadie quiere contratar a mujeres de cabello blanco. Después de vivir en Estados Unidos, todos me han olvidado. Marie escribió a su nieto, Charles Pin: nuestra pobre Alice. De vez en cuando le arrojan unos cuantos dólares, como quien le tira un hueso a un perro. No encuentra absolutamente nada en el negocio del cine después de miles de solicitudes. Las grandes empresas de inversión querían entrar en el negocio porque veían un potencial de beneficios enormes. Alice no tenía ninguna posibilidad. Cuando el dinero de Wall Street entraba por la puerta principal, las mujeres tenían que salir por la puerta de atrás. Todas las que trabajaban en producción fueron expulsadas. Se estrenaron 5 películas dirigidas por Herbert Blasé. Marie le escribió a Charles: Simone está buscando trabajo usando sus conocimientos de taquigrafía. Reggie piensa que el francés es difícil y no tiene la inteligencia de sus hermanas. Han estado viviendo de las joyas. Los siguientes serán los muebles. Luella Parsons escribió sobre la necesidad de que hubiera más mujeres cineastas. Paramount se enorgullece de su única directora, Dorothy Arzner, quien con Lois Weber es la única mujer que ha alcanzado la fama. También está Madame Blasé, pero hace años que no sabemos nada de ella. En los años 20 la gran palabra estadounidense era prosperidad. Cuando comienza la década de los 30 hay una nueva palabra: depresión. Alice escribió: he sabido por Messier que tiene intención de hacer películas sonoras en su estudio de Niza. Por favor, señor Gaumont, la vida cada vez es más dura. Necesito un trabajo. La historia de la compañía Gaumont se publicó con las películas producidas por él a partir de 1906. En ella no se mencionaba a Alice. Alice y Simone se mudaron a París.
Simone trabajó como secretaria para United Artists y Fox y empezó a mantener a su madre. El periódico Le Temps publicó las correcciones de Alice a un artículo de Germain Dulac en el que este hablaba de Dorothy Arzner como la primera directora de cine. Ella era la primera directora de cine, y que ella supiera, la señora Smalley era la primera directora de cine estadounidense. Una cosa muy interesante sería ver cómo se ha escrito la historia del cine y cuál fue la relación de ella con esas personas. Victor Bashy era historiador del cine en Bruselas en los años 60 y casualmente era vecino de Alice. Él comprendió que ella era una parte muy importante de la historia y que tenía que incluirla en su historia. Victor Bashy era mi abuelo. Debajo de la mesa tenía una grabadora, ¿la ves? Sí. Él la grabó. ¿Dónde está? ¿El aparato? El aparato no me interesa, me interesan las cintas. En su documental sobre los estudios de cine de Forlì, el historiador Theodore Huff solo mencionaba a Herbert Blasé en Solax. Alice trabajó para la Sociedad Parisina de Edición, escribiendo historias, novelando películas y traduciendo para sus periódicos. Publicó una treintena de artículos. Léon Gaumont le escribió: «Estimada Madame, me gustaría ofrecerle un encargo sobre nuestros comienzos en la industria del cine. Usted es la más cualificada». Alice se reunió con él. Más tarde le envió sus notas y una lista de las películas de Gaumont. Me sorprendió ver que yo dirigí tantas películas, pero en la lista que usted me envió se atribuyen a Feyat películas que yo dirigí. Aún no he comenzado la parte técnica de su encargo, pero la parte anecdótica ya está terminada. Espero que le guste. Gaumont le agradeció sus notas. Sugiero que usemos estas notas para la segunda edición de la historia de Gaumont. La amenaza nazi se convierte en un grito. Los niños son evacuados por miedo a la guerra. Te lo dije. Sí, es verdad. ¿Quieres escucharla ahora? Llegué a París completamente arruinada. Había perdido a mi marido y tenía que mantener a mis hijos, naturalmente. Simone trabajaba en la Embajada de Estados Unidos en París y después la destinaron con el resto del personal a Vichy. Es un día oscuro para Francia. Los invasores nazis han entrado en la derrotada y callada ciudad de París. Léon Gaumont escribió: «Un periodista y un fotógrafo me visitaron. Compartí sus notas con ellos. ¿Puedo darles su dirección por si quieren conocerla?» El artículo se publicará en la revista Sept Jours. Mis mejores deseos para usted y su encantadora hija. Y sobre todo mucha salud. Su antiguo jefe. Alice le contestó: «Sus periodistas pueden visitarme, pero mis documentos están guardados en París. Cuando hablo de mi carrera en Francia me miran con desconfianza. Disfrutaré viendo mi nombre mencionado por primera vez entre los pioneros de Gaumont». El artículo se publicó en la revista Sept Jours, pero no mencionaba a Alice. Simone tuvo que mudarse a Berna a causa del trabajo y Alice la acompañó. Ayer hablamos de usted en clase. Solo espero que no me atribuyera una película que siempre me produce escalofríos. Se titula Las desventuras de una cabeza de ternero. Pero si es Georges Sadoul, el historiador de cine, quien se la atribuye. Bien, Georges Sadoul era el gran nombre del cine francés. Fue un periodista francés y crítico cinematográfico que escribió el primer libro intelectual sobre la historia del cine. Se puede criticar a Georges Sadoul por no entrevistarla, pero a los historiadores no les interesan las entrevistas. Lo único que quieren es documentación escrita. Los historiadores oficiales la ignoraron. Nadie sabía tantas cosas como sabemos ahora. La multitud celebra el fin de la guerra en Europa. Léon Gaumont escribió a Alice: «He tenido un final feliz de la vida. Doy las gracias a todos mis colaboradores.
Usted es una de los más importantes y alguien a quien tengo la mayor consideración. Léon Gaumont murió. El nuevo capítulo de la historia de Gaumont, escrito por él y por Alice Guy Blaché, nunca se publicó. Alice dio conferencias sobre su trabajo como directora de cine en institutos y clubes de mujeres. Entonces se publicó Los pioneros del cine de Georges Sadoul, que reconocía a Alice como directora jefe de producción de Gaumont, realizadora de películas de ficción, responsable de la adquisición de argumentos y directora de Las desventuras de una cabeza de ternero. Ayasset, ayudante de dirección de Alice, le atribuía La pasión y Esmeralda, y al actor Henri Gallet, El hada de las coles. Reginald, que vivía en Estados Unidos, se casó con Roberta Meyers. Alice le escribió: Roberta, querida, tienes grandes ilusiones sobre mi modesta persona. He hecho muchas películas, probablemente muy pocas obras maestras, si alguna. A lo largo de casi 20 años de carrera, acumulé muchas anécdotas y recuerdos que podrían interesar y divertir a la gente. Podría incluso, si fuera lo bastante paciente, escribir mis memorias. ¿Pero para qué? Ahora soy una vieja filósofa. En el pasado, al frente de la compañía Gaumont, creo que fui responsable en gran medida del éxito de su departamento de cine. Pero en Francia, sobre todo siendo mujer en aquella época, tuve que pelear mucho para conservar mi posición. ¿Conserva aún películas que rodó? ¿Tiene alguna en su poder? Lamentablemente nadie las encuentra. ¿Cómo alguien puede perder sus películas? Alice Guy, por supuesto, hizo muchas películas y como eran anteriores a la Primera Guerra Mundial, mucho material se perdió y también se deterioró. Hay una pequeña comunidad de coleccionistas que básicamente mantienen vivo el secreto del cine mudo. En Los Ángeles, Charlie Tarbox vendió muchas películas, entre ellas algunas de Alice Guy Blaché. Yo conseguí Agente Henderson en 1974. Pagué $13.25 por la copia y empecé a coleccionar sus películas. Su doble, Una casa dividida, El crimen de Barstow Holmes, El límite de velocidad del matrimonio y La chica del sillón. ¿No sabía que Alice estaba buscando sus películas? ¿No? La mayoría de sus películas proceden de Charlie Tarbox. Sí. ¿Dejó él algo atrás? Tengo la impresión de que nunca ha oído hablar de Charlie Tarbox. No. Le sugiero que lo busque. La Embajada de Estados Unidos trasladó a Simone a Washington, D.C. y a Alice la acompañó. El hijo de Léon Gaumont, Louis, escribió a Alice acerca de un libro que estaba escribiendo sobre su padre. Junto con sus preguntas también le envió documentación de Gaumont. Querido Louis, tu padre siempre encontraba soluciones a los problemas difíciles. Le gustaba el orden. Si yo soy organizada es gracias a él. Él dejó que me concentrara solo en dirigir cuando el negocio empezó a crecer. Puede que estos documentos que te envío solo sean valiosos para nosotros, pero te ruego que los devuelvas. Alice Guy Blaché. En la historia del cine, publicada por los historiadores René Jean y Charles Fort, se atribuía a Alice El hada de las coles, La pasión y Las desventuras de una cabeza de ternero. Me atribuyeron Las desventuras de una cabeza de ternero que yo nunca hice. Sí, lo sé. Jean Mitry acaba de publicar una nueva cronología histórica. No la conozco. Y él la menciona a usted la primera vez en 1899. Oh, no. Él escribe: Henri Gallet se convirtió en director en Gaumont. Su primera película fue El hada de las coles. Ah, es increíble. ¿Ha visto cuántos errores? Es increíble. Ah, sí. Es falso, falso. Querido Louis, antes de que se construyera el estudio, todas las películas que se rodaron en la terraza las dirigí yo. La foto del hada de las coles se hizo después del rodaje. Yo me vestí de campesina como broma. Ellas son mis amigas Germaine e Yvonne Segan. Yo solo reivindico el título de ser la primera mujer directora, un título al que solo yo tuve derecho durante 17 años. No estoy segura de por qué El hada de las coles está fechada en 1902 y por qué faltan en el catálogo algunas de mis películas. El hada de las coles fue rodada en 60 milímetros. Fue la primera escena que se rodó en esa terraza, en 1896.
¿La película ya no existe? No lo creo. Sería increíble que hubiera sobrevivido todos estos años. No tiene ningún mérito ser la primera. Aún así, Lo único que puedo decir es que en todo lo que he dicho he sido honesta. No he intentado atribuirme el mérito del trabajo de otra persona. Le doy mi palabra. Louis le explicó a Alice por qué algunas de sus películas no estaban incluidas en el catálogo. Estimada señora, el formato de sus primeras películas se había vuelto inutilizable comercialmente y algunos de los negativos pudieron ser destruidos por empleados sin experiencia. Ella no cobraba derechos sobre esas películas, solo su sueldo. Ni siquiera aparecía su nombre en las películas, mucho menos derechos de autor. Que empezara en 1896 o en 1902 realmente no significa mucho. Alice Guy tuvo una importancia crucial en el nacimiento del cine. Lo importante es ver las películas. Pero no resulta fácil verlas, hay que pertenecer al mundo de los archivos. Ah, aquí está. El alto coste de la vida de Alice Guy Blaché. Esto huele muy bien. Esto es nitrato. La película de nitrato duró tanto tiempo porque la plata del nitrato le daba a la película una luminosidad que le gustaba a los cineastas. El nitrato es tan inflamable que una vez que arde seguirá ardiendo bajo el agua y el humo es letal. La mayoría de las películas de nitrato están muy deterioradas, o bien son copias de proyección usadas muchas veces o no se almacenaron correctamente y algunas partes se han descompuesto, por lo que hay que cortarlas. Hay una normativa para prevenir incendios y solo los grandes archivos pueden guardar este material. Alice regresó a Estados Unidos para buscar sus películas y allí se quedó con Reginald, Roberta y su hija pequeña Adrienne. Ayer fue un día emocionante. Roberta me acompañó al Museo de Arte Moderno. Me recibió el jefazo de la Filmoteca. El bibliotecario principal me trajo muchas publicaciones y finalmente, en el registro de derechos de autor, encontré algunas películas. Me recomendaron que fuera a la biblioteca del Congreso. Aquí estoy, en la biblioteca del Congreso. Finalmente, un viejo empleado me trae los mismos catálogos que ya había encontrado en Nueva York. Ayer trabajé en mis memorias. Me pregunto si hago todo esto para nada. ¿Y La Pasión la hizo usted? Sí, yo. Porque creo que hay un error en la historia del cine. Sí, dicen que la hizo Yasset. Que era su ayudante. Como una de los pocos pioneros supervivientes de los inicios del cine, muchos periodistas e historiadores contactaron con Alice. Ella siguió corrigiendo borradores, artículos y libros sobre ella y la historia del cine, incluido un artículo de René Jam. Leí su artículo sobre mí y otras mujeres directoras. No sabía que había tantas. Eso no impidió que el señor Daniel Blum reconociera a Lois Weber como la primera mujer productora importante. Usted me preguntó si conocía las estrellas. Las conocía todas. Douglas Fairbanks, Mary Pickford, a quien me ofrecieron como actriz. Yo estuve en el estudio de Chaplin durante el rodaje del Chico. La FIAD invitó a Alice a su 12º congreso. Bienvenidos a la sede de la FIAD. Esta es la prueba fotográfica de que Alice Guy asistió a la ceremonia de inauguración del Congreso. La conferencia fue interesante. Monsieur Lamprecht, el representante de los archivos fílmicos de Alemania, es un coleccionista extraordinario que encontró un fragmento de mi película La Pasión. Él cree que podría tener más películas mías. También tuve el placer de ver al señor Sadoul, quien atribuyó mis películas a otros. Reconoció que su información se basaba en entrevistas y me prometió corregir esos errores. El señor Langlois dijo: «Quiero agradecer a Madame Alice Guy Blaché que nos haya honrado con su presencia». Animada por el descubrimiento de Lamprecht de su película La Pasión, Alice contactó con todos los asistentes y les pidió que buscaran sus películas en los archivos. Lamprecht la sorprendió con su descubrimiento de La madrastra y el niño de la barricada.
Alice le pidió permiso para proyectarlas en una conferencia y conservarlas. Él aceptó prestárselas, pero no accedió a su petición de quedarse sus películas. Tener una obra tan extensa y que te quede tan poco es muy doloroso. A menudo la gente no piensa en el legado de su trabajo hasta la vejez cuando dicen, oh, ¿por qué no guardaría eso? Aún queda mucho material ahí fuera. Seguiremos encontrando más películas. Yo las encontraré, estoy segura. Simone es destinada a Bruselas y Alice la sigue. Lamentablemente nadie quiere publicar mis memorias. No le interesan a nadie. No estoy tan seguro de eso. Es posible. Puede que exista cierta resistencia por parte de algunos editores franceses porque hay ciertos nombres que saben que podrían verse afectados. Es posible. Podría haber algunas cosas que avergonzarían al statu quo, pero debe contarse la verdad. El guionista Frank Leon Smith respondió a un artículo sobre Alice. Cuando yo trabajaba en el estudio Pathé Astra en Nueva Jersey, mis jefes franceses hablaban de ella a menudo. Ellos la respetaban, pero también les molestaba que una mujer hubiera triunfado como escritora, directora y productora de películas. Me enviaron al estudio Solax de Madame Blasé. En lo alto de una pared, en letras de medio metro de alto, estaba su mandamiento: sé natural. Era un cartel sorprendente en aquellos tiempos, en los que la frase más usada a la hora de actuar era «posando para rodar». Su cartel hizo que me diera cuenta de que las películas no tenían que ser falsas, y yo tampoco. Aún sigo agradecido a ese cartel. Entonces se estrenó el documental Antes de Hollywood existió Fort Lee, Nueva Jersey. Los estudios Solax fueron construidos por Herbert Blaché en 1913 cerca de la actual entrada al puente George Washington. ¿Ha pensado en escribir sus memorias? Mis memorias están escritas, solo necesito encontrar ¿Un editor? Un editor. La verdad, creo que lo encontrará con facilidad. ¿De verdad lo cree? Alice se puso en contacto con numerosos editores, pero ninguno accedió a publicar sus memorias. Regresó a Estados Unidos para buscar sus películas y vivir con su hija en Nueva Jersey. Hasta entonces había localizado 2 películas y un fragmento de una tercera. Alice falleció en Nueva Jersey en 1968. Ocho años después de su muerte, las memorias de Alice se publicaron en Francia. Viví 60 años con ella, así que la conocía bien. Me pidieron que escribiera una pequeña pieza contando lo que mi madre había significado para mí. Mi madre era generosa y estaba dotada con una fuerte dosis de energía y juventud. Sentía curiosidad por todas las novedades científicas y literarias. Su entusiasmo por la vida era contagioso. Para mí, ella fue más que una madre. Fue una amiga. Y a ella le debo toda la felicidad que aún queda dentro de mí. ¿Quién es Alice Guy? Por Nicole Lise Bermain y Claire Clouseau. Señor Toscan Duplantier, usted es el director general de la Casa Común. ¿Quién es Alice Guy? Es el título de una película. Trabajó aquí, ¿verdad? Pero no la conozco. Cuando se fundaron los estudios Gaumont, ella hacía todas las películas. Si consulta las grandes historias del cine, todas mencionan el nombre de Alice Guy, una mujer muy guapa y también una mujer de negocios. Ella fue olvidada porque no hizo ninguna obra extraordinaria. Su trabajo fue honesto, honorable, agradable, pero nada brillante.
Yo veo a una mujer de mundo. Ella no era del tipo Chanel. ¿Realmente dirigía en el plató además de producir? Eso es algo que no puedo asegurar. Fue una mujer que entendió muy bien desde el primer momento la profesión de cineasta, desde el argumento, la dirección de actores. Fayad confirmó que ella le contrató y que incluso le empujó a dirigir. He oído cosas contradictorias y todo se reduce al hecho de que Alice Guy era mujer. No existió una conspiración porque fuera mujer. Puede que haya 200 títulos de películas de Alice Guy en los archivos. ¿Qué piensan hacer con todo ese material? Es complejo. Las películas son inflamables. Es necesario hacer copias y cuesta muchos millones de francos. ¿Cuál sería el beneficio? Fue una mujer que ayudó a inventar el cine y sobre ella solo hay silencio. Es absolutamente intolerable y estúpido que no podamos ver sus películas. De eso tenemos que hablar. Eso es lo que pasa con la historia. Realmente, ¿quién cuenta la historia? Normalmente la definen las voces dominantes. ¿Quién es más importante? ¿Quién es menos importante? ¿Quién tuvo un papel en la historia? Y ella tuvo un papel muy importante. Mostremos que las películas de Alice Guy eran maravillosas. Si lo hacemos, conseguiremos mantener vivo el recuerdo de Alice Guy. Estamos en Boston. La mayoría están en 60 milímetros, pasillos y pasillos de películas. ¿Has encontrado algo? Nadie la conoce ya y vosotras la estáis trayendo de vuelta. Parece que es de Solax. Su arte ha sido enterrado. Tienes que entrar ahí y abrir una caja y otra, a ver qué hay dentro. Aquí hay muchas cosas. Estamos a punto de entrar en la cámara en busca de películas de Alice. Esta película llena un vacío enorme en la historia del cine mundial. Lo que encontremos superará a todo lo imaginado. ¿Cómo me has encontrado? Fue mucho más que una empresaria con talento. Fue una cineasta de una rara sensibilidad, con una gran visión poética. Eres una detective. ¿Eres Christopher? Ahora mismo estamos haciendo historia. ¿Estás investigando cosas sobre Alice? Porque sé que hay más material. Aquí estaba Solax, aquí. Ella fue olvidada por la industria que ayudó a crear. No queremos que haya otra generación que no sepa lo que ella aportó a este arte, a esta tecnología y a este negocio. Mi hija me dice, pero olvídalo, deja eso, quémalo todo. Por favor, no tire nada, eso sería un crimen. Sí, también lo creo. No por mí, sino por la historia. Por la historia. Era como si estuviéramos haciendo algo en directo. Podrías poner una fotografía de la escena y sería muy parecido. Estábamos indignados, teníamos que liberarla y este era un buen lugar para hacerlo. Sí. Yo creo que es una recreación muy fiel y poder filmar la misma escena ha sido una experiencia personal increíble.
Larga vida a Mademoiselle, a Madame Alice Guy Blaché. ¿Ya está?